Bueno, a ver, ahora sí. Sí. Bueno, entonces pues igual, bienvenidos pues, a otra sesión de Physics by Drinkers. Esta semana tuvimos pues, un pequeño problema con la charla. Ya son cosas, digamos, de fuerza mayor que pues no pudimos manejar. Entonces, digamos, hoy estamos buscando como un espacio más relajado, como no tanto de una charla, sino más bien como un pequeño conversatorio, panel como de discusión entre nosotros. Queremos, digamos, más adelante discutir unas cuestiones digamos, de cómo la perspectiva que ustedes tienen o tenemos todos de eh, los cursos en el departamento de física. Pues particularmente hablamos digamos, de nuestra experiencia que es de la Universidad Nacional, pues porque nosotros conocemos de ahí. Eh, y pues queremos conocer más cómo han visto, así cómo ven las dinámicas, cómo ven los cursos, los métodos de evaluación y demás. Como qué perspectiva tienen de lo que se ve particularmente en el pregrado, aunque también podemos hablar de los posgrados también, ¿no? Que también hay varios que estamos pues, en ese proceso, digamos, del posgrado, entonces también podemos hablar un poquito de eso. Pero antes, Alejo quería también decirnos un poquito o sea, un par de preguntitas, o también que quiere preguntarles algo también particularmente. Pues digamos que en especial la idea de esta iniciativa, pues como de pronto algunos recordarán, es pues de cierta manera tratar de abordar temas de pronto en física fundamental, pues que de una manera un poco alternativa a lo que digamos, la academia convencionalmente nos lo presenta. En ese orden de ideas, digamos que nosotros quisiéramos saber pues cuál ha sido ustedes cómo han recibido, digamos, esta propuesta que nosotros hemos estado haciendo, que hemos estado tratando de desarrollar, y en especial, pues quisiéramos saber si de pronto piensan que de cierta manera, pues estamos siguiendo los mismos lineamientos de la academia convencional, pues que es algo que de pronto nosotros queríamos, pues como ir un poco aparte, pero a veces, no sé, uno ni siquiera a veces se da cuenta y termina estando exactamente en lo mismo. Entonces, en ese orden de ideas, pues quisiéramos ver como que nos contaran un poco de qué opinan de cómo hemos estado planteando el proyecto. Claro, si tienen alguna sugerencia o queja, reclamo, bienvenidos. La idea es que en últimas también es para pues, poder cambiar, poder mejorar esto un poco más y pues tratar de apuntarle a lo que nosotros tratamos de tener como objetivo en esta iniciativa. ¿Vale? Entonces, no sé. Pues podemos arrancar yo creo que por esa parte, o sea, de pronto pues, de pronto comentarios sobre el proyecto en general, y después podemos abarcar lo otro que les comenté. Solo recordarles pues obviamente intentar, o sea, nosotros, digamos, con el mayor respeto, ¿no? O sea, simplemente uno puede hacer una crítica y está bien, pero pues ya también hay cosas que de pronto no se le sale, entonces mejor pues manejarlo como calmado, ¿no? O sea, Bueno, sin digamos que agregar a nadie, nada por el estilo, o sea, pues con respeto. hablando un Digo poco yo. pues digamos, de lo que significa PB pues hasta cierto punto nosotros también hemos tratado de mantener un balance entre lo que es tener invitados, digamos, buenos, ¿no? Con personas con trayectoria o que están trabajando en algún lugar muy bueno o que realmente nosotros conocemos el trabajo y que vale la pena mostrarlo, ¿no? Y pues toca balancear eso con la idea del proyecto que tenemos. Entonces, pues, claro, nosotros tenemos una idea de hacia dónde queremos ir, pero a veces es un poco complicado como transmitir ese mensaje inclusive a los expositores, pues porque realmente pues nosotros todos estamos acostumbrados a cierto tipo de charlas, a las dinámicas que ya se han venido manejando durante años, entonces pues cambiar eso también es un poco difícil, ¿no? Pero pues bueno, pues, lo hemos tratado de hacer, no solo entre nosotros, sino también transmitir ese mensaje a las personas que invitamos. Y pues nosotros esperamos que sí se haya visto un poco el cambio entre las charlas tradicionales, los seminarios tradicionales y pues lo que nosotros estamos aquí tratando de hacer cada miércoles. Yo no sé qué piensan.
Pues igual, así también como mencionábamos, yo creo que no solamente es un esfuerzo pues por parte nuestra, sino también por parte de ustedes, las personas que están asistiendo, pues porque a veces sacar de pronto 1 hora, 2 horas de su tiempo a veces puede ser complicado, especialmente para las personas que, no sé, tengan o clase o tengan de pronto algún compromiso como trabajo. Entonces, pues primero sí quisiéramos agradecer pues la asistencia por parte de ustedes. Yo creo que, pues básicamente si no estuvieran asistiendo, pues esto no existiría y seríamos solamente nosotros hablando de nuestras cosas. Pero pues sí quisiéramos entonces saber cómo de pronto qué han percibido del proyecto, o sea, si de pronto sienten que más bien lo que nosotros estamos tratando de hacer es una cosa completamente diferente. ¿No? No sé si alguien de ustedes quiere hablar. Pues venga, yo meto ahí la cuchara. Sí, claro, Eh, vale, todo suyo. no, pues yo creo que ha sido una chimba en el sentido en que las charlas son más relajadas porque hay como un cierto sentido de camaradería, como que eso se siente en el ambiente, que pues que somos parceros, ¿sí? Que la gente que ustedes invitan es gente que ustedes conocen y con la que se llevan muy bien, y que la gente que asiste también es gente con la que, pues con la que uno ha salido a tomar o con la que uno ha estado en el bar tomándose unas polas con ustedes, pues, y pues eso se nota en el ambiente. Pero pues yo creo que por nuestra formación académica también pues solemos caer como en el vicio de hacer las cosas un poco con rigor y pues eso nos devuelve como a esa dinámica de las charlas y de la exposición. Pero pues sí es mucho más relajado, o sea, yo creo que todos los que han expuesto sí deben haber sentido que es un espacio mucho más tranquilo para hablar que un seminario, por ejemplo. Y también para preguntar, para participar. Pero pues creo que también hace falta un poco que la gente participe más, como irse soltando también un poco con eso. Sí, sí, Claro, totalmente de acuerdo con esa última parte. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a tener un punto de vista mucho más pasivo cuando tenemos una clase o cuando tenemos un seminario en donde las preguntas solamente usted las hace al final y ya se acabó. Pues generalmente yo creo que es como por cuestiones de tiempo, entre otras cosas. Pero pues la idea es que esas cosas no nos pasen a nosotros aquí. Entonces, es muy difícil porque no solamente tenemos entonces que cambiar la manera como los expositores están haciendo las cosas o tratar de comunicar ese mensaje, sino también cuál es el papel que nosotros estamos tomando como personas que están recibiendo un mensaje. Entonces, si lo queremos hacer de una forma mucho más activa, pues requiere un compromiso por parte de todos. Y pues digamos que esa es la apuesta que estamos haciendo nosotros. Nosotros no estamos digamos, haciendo nada para que la gente pregunte, más allá que precisamente nosotros paramos, preguntamos cuando tenemos dudas. Y pues a veces ocurre, pero pues otras veces es un poquito más complicado, ya sea por pena o porque no se siente uno seguro de lo que sabe o no sé, la relación con la persona que está hablando, alguna cosa puede ser. Pero pues también creo que, que eso pues ha mejorado con el tiempo, ¿no? Un poco, de pronto. Sí, pues eso va cambiando. La cuestión es que aún falta, ¿no? O sea, aún falta y la cuestión es que, bueno, también en ese detalle, yo sigo que de pronto, pues no estábamos haciendo mucho más. O sea, pues la idea es que participen, pero pues, y eso, pues cada quien verá si quiere participar o no. La cuestión es también incentivar eso de alguna manera, pero eso implica mayor preparación de la charla, por ejemplo, ¿no? O sea, implica, yo digo, poner a hacer algo a la gente, o sea, tener algo puntual que la gente está haciendo para que tenga alguna pregunta específica, ¿no? O sea, si alguien está hablando de algún tema o alguna cosa, uno puede tener alguna lectura ahí puesta, algo que la gente también esté ahí, que no solo esté viendo la pantalla, ¿no? O sea, que no solo esté quieta ahí porque uno tiende a hacer lo que hace en clase, que es quedarse quieto y a sentir con la cabeza. Sí. Y al final preguntar si algo. ¿Sí? Entonces, pues yo digo que habría que buscar como otras dinámicas y otras cosas que hacer durante la charla. Pero claro, eso requiere mayor preparación, ¿no? Y ya de por sí, no más organizar el espacio y demás, pues ya se nos hace complicado, ¿no? Pero pues bueno, Sí, eso toca irlo claro, buscando poco a claro. poco. No sé, yo creo que es eso, lo que se ha hablado mucho últimamente, en que uno tiene es que adaptarse pues, digamos, a las formas de hacer las cosas, pero,
Pero eso significa muchas cosas, es decir, a mí me parece muy complicado que nosotros, pues lo que estamos haciendo además necesita que pensemos en que la educación ahora se hace virtual y cosas de este estilo, pues me parece bien, bien denso. Eso yo creo que no solamente requiere preparación por parte de la persona que está dando la charla, eso requiere, digamos, del talento y, no sé, una habilidad también grande más allá de, am, sí, sí, Fede, claro. Sí, tuvimos un problema con la Claro que charla sí. de hoy. Hubo una cosa que básicamente se nos salió de las manos al expositor de hoy. Entonces, pues nosotros decidimos no reemplazar la charla con otra, sino sencillamente aprovechar el espacio como para que tengamos una discusión acerca de, primero, el proyecto y segundo, pues también queremos hablar un poco de cómo percibimos nosotros la universidad en el departamento de física. Es decir, la carrera, los cursos, las evaluaciones. Entonces, claro, También, sí, digamos, de pronto para los que no alcanzaron a escuchar o algo, la idea era que, pues eso, tuvimos este problema, queríamos era también aprovechar este espacio, pues ya que ustedes están asistiendo de manera constante, eh, como para que, pues primero queríamos discutir, pues qué les había parecido el proyecto, o sea, hasta el momento, qué les parece como la idea de este proyecto, como una forma, digamos, alternativa a a estas ideas, como estos lineamientos de la academia. Porque pues, si para los que pues, no sabían, lo recordamos, la idea de este proyecto es que no es como un salón de clase, no es que solamente nos sentamos, digamos, los asistentes se sientan a escuchar y solamente se hacen las preguntas, sino la idea es que se cree de igual manera como cierto debate de forma constante. Pero la cuestión es que a veces de pronto, pues como Nicolás Torres también lo mencionaba, a veces nosotros pues podemos caer eh, en el problema de que volvemos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces eso es algo que no quisiéramos pues hacer y en particular quisiéramos saber pues cuál es la opinión de ustedes o si tienen sugerencias o quejas o lo que sea, ¿no? No sé si Bueno, venga, yo alguien... meto ahí la... yo creo que eso, Raúl. Bueno, a mí sí me ha parecido que ese ambiente que mencionaba Nicolás sobre la camaradería se extiende a todo el mundo, porque pues a pesar, yo no conozco a nadie de los que ahorita están conectados y no conozco por ahí los vi alguna vez, pero ni idea. Pero aún así me siento en confianza de entrar, de decidir que la tesis de Mauro está mal y bueno, y ya. Que cabe recordar que, no es que esté mal, estábamos haciendo una reflexión acerca de una parte particular en donde hubiera sido conveniente poner una cita más, pero la conclusión general fue que estaba muy bien hecha. Mauro, eso es negación, eso es negación. Sí, pero no, Raúl, por Entonces favor. digamos que el sentimiento de camaradería se extiende y eso es lo bacano de lo que han hecho hasta ahora. La parte de salir de la rutina académica, pues esa, no sé, yo sí siento que estamos ahí. Solo que la gran diferencia es esa, que uno tiene la tranquilidad y la confianza de preguntar, pues es que son temas muy variados, ¿no? No todos trabajamos en lo mismo, entonces de preguntar desde qué significa esta ecuación hasta empezar una discusión ahí que entenderán solo los pocos que están ahí en ese tema, pero que aún así si uno entra a preguntar va a estar bien. Yo quería era preguntar de dónde salió esa idea, pues a mí no me gustó para nada, esa cosa de que uno tenía que levantar la mano y No, pedir la palabra y no, esperar y no no sé es que todo qué, que, eso se formalizó mucho, eso me no es que pareció que toque, formalizó mucho Raúl, las no, no, cosas. no, la idea no es que toque, fue porque, pues yo no sé, como que en algún momento había mucha gente interrumpiendo, yo no sé, como que nosotros dijimos, bueno, de pronto sí es mejor, además de que pues, lo que pasa es que nosotros somos nuevos en todo, entonces estábamos diciendo, bueno, Sí, tal vez es bueno tener algo como un maestro de ceremonias, como una persona así más a cargo de cada charla, y pues ese era el rol de esa persona, pero claro. al final no prosperó, me parece a mí. Sí, Sí, creo que sí, no yo funciona. creo que no ha funcionado tanto y especialmente porque
no sé, eso, pues trata como de formalizar las vainas y me acuerdo que cuando lo discutimos de decir como de que debería ser así, era porque había veces que había intervenciones en donde 2 o 3 personas hablaban al tiempo, digamos, pero pues usted sabe que la plataforma acá en Zoom pues como que opaca el sonido de las otras personas. Entonces como que en ese orden de ideas pues hacía que fuera un poco más, o sea, como que fuera más difícil seguir la discusión. Era como más por eso, pero sí creo que debemos ver una manera como alternativa de poder seguir haciendo esto. Y claro, y es que además también está esta cosa de que pues tenemos delays de señal siempre, porque pues por ejemplo ni siquiera es por la conexión a internet, sino porque si estábamos digamos distribuidos, por ejemplo usted en dónde está, usted está en Sao Paulo. Sí, en Sao Paulo. Entonces, mire cuando teníamos gente en Hamburgo, mire cuando teníamos a Nicolás en Viena, ¿sí me entiende? Pues, de gente en Colombia, es decir, todo eso también influye a que no sea tan fácil hacer las cosas fluidas, pero pues nada, estamos viendo ver cuál es la mejor manera y yo creo que eso murió al final la gente preguntaba y está mejor así. Sí, 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 yo también sentí eso. Sí, lo que pasa es que también nosotros estamos buscando formas de incentivar la discusión. Entonces hay gente que prefiere, por ejemplo, escribir la pregunta y no decirla. Entonces, pues si es el caso, pues nada, lo escribe y algún otro, pues la persona que está a cargo de la charla lee la pregunta. Es básicamente como la idea. sí, la idea también es como de que la gente no se incomode de alguna manera, como hay gente que de pronto se siente muy tímida al hacer la pregunta porque interrumpe la charla o algo así. La idea es como incentivar un poco más esto de que no hay que sentir eso, pues precisamente porque estamos pues como en un ambiente más informal, ¿no? Federico que dijo que podemos participar y no ha Yo participado. ¿Qué pensé pasó? que iba a llegar a Sí, cambiar esquemas. Es que toca esperar a que se Toca caliente. alzar la mano. No, bienvenido, Fede, que a propósito, Fede nos va a dar charla pronto. sí, Sí, sí. Yo quería preguntarles cómo, o sea, no sé si la idea de Physics by Drinkers es volverse como un espacio solo para físicos. Yo entiendo que no, pero viendo el nivel de las charlas y la profundidad, siento que se está volviendo muy para físicos. O sea, hay un par de No, pero charlas que se sí se supone que salen. sí, ¿no? Ok, Pero el objetivo inicial de Physics by Drinkers es hacer charlas apuntadas a gente con formación en física. Nosotros estamos muy lejos, por ejemplo, de pensar en cosas de divulgación. Eso nunca ha estado sí, cerca, no. digamos, de los objetivos que tenemos. Y la razón principal es que queremos seguir haciendo física, pero hacer física de una forma diferente, es la idea. También, aunque a pesar de eso, también en algún momento se habló como de que, pues, es decir, los físicos no son los únicos que hacen física, eso es claro, pero digamos, si pudiéramos de alguna manera poder traer gente, digamos, que trabaje en química o algo así de este estilo, que haga cosas en física, pues sería ideal. El problema es que la verdad no conocemos gente, es un poco difícil hacer el contacto, pero en últimas, como bien mencionaba Mauricio, la idea es como de que no queremos hacer divulgación, este no es un espacio como de divulgación, es más como de debatir ciertos temas que pues nos enseñaron en algún momento, digamos en física, de pronto cosas que pueden parecer fundamentales, nos dijeron que eran básicas, y pues tratarlo con la formalidad que se debe y no con de pronto con de una manera como divulgativa, en donde yo solamente medio le cuento las cosas. La idea es como ir un poquito más a fondo, como explicar un poquito mejor las cosas. A veces es muy difícil también por el tiempo, ¿no? Pero la idea, digamos, de cómo surgió el espacio, tampoco quiere decir que nos vayamos a casar con esa idea, sino pues la idea es mutar un poquito, cambiar las ideas en general, pero digamos que sí nació como este espacio así donde no es divulgación, sino es más como una cosa un poco más formal, con gente que tenga una formación en física o algo. Y claro, o sea, eso no significa que nos vamos a ir digamos, al seminario normal en donde usted solo muestra resultados de la investigación que está haciendo. Entonces, por ejemplo, una charla, pues, no necesariamente tiene que ser sobre un tema avanzado. Entonces, por ejemplo, estábamos discutiendo el otro día, mire, por ejemplo, yo estaba hablando con Nicolás
cuántas cosas usted puede saber hacer con la ecuación de Hamilton-Jacobi y cuántas nos enseñan. O sea, la ecuación de Hamilton-Jacobi realmente es muy poderosa y las interpretaciones que tiene son muy bonitas. Pero pues uno en la universidad en general le muestran en un curso de cuántica 2 al final y le dicen, no, mire, y entonces usted hace este cambio de variables y eso es todo, y no se aprovecha. Y eso no es nada nuevo, eso es súper viejo, es, digamos, básico hasta cierto punto, pero, pero pues nada, que vale la pena que tengamos una charla de reflexión al respecto. Entonces, sí, una pregunta ya con respecto a, no sé, proyectos a largo plazo. Digamos, ustedes como son físicos y se reúnen pues, para hablar de física, ¿no? Cuando uno ve esas reuniones de físicos en otros países, siempre se tratan de darle un sentido a una dirección a la investigación en física a futuro. Y si ustedes lo ponen aquí en este momento ahorita, ¿cuáles son sus tendencias a cuál es el futuro de la física? Y yo como lo veo es que académicamente las universidades o los programas están un poco quedados con lo que está de moda ahorita en física y cuál es la tendencia o hacia dónde es, ¿no? Como ahorita las ecuaciones diferenciales las están resolviendo los computadores y nadie en el futuro va a usar separación de variables ni esas técnicas que enseñan en la carrera. Entonces, ¿ustedes cuál creen que es y cuál creen que debería ser? Bueno, hay dos cosas a mencionar. O sea, antes de responder esa pregunta, yo creo que uno puede irse al otro objetivo de Physics by Drinkers, y es que una cosa que no nos gusta que está pasando con la ciencia últimamente es que, por lo menos en la ciencia colombiana y en particular en el departamento, es que las colaboraciones son reducidas, casi nulas, ¿no? Y pues precisamente yo creo que es súper importante pues que aprovechemos las habilidades de todo el mundo, ¿no? Que si hay un experto en esto y yo necesito resolver una pregunta pequeña sobre algún tema, pues le puedo preguntar en lugar de tener que recorrer el camino. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos hacer con esto es también tratar de crear esa idea de comunidad, porque eso sí, seguro la ciencia no se hace independiente. La ciencia siempre se tiene que hacer en colaboraciones. La ciencia tiene que hacerse pues, hablando, proponiendo cosas entre otras personas que no tengan la misma experiencia que uno, sino que tengan fortalezas en otros campos. Eso a mí me parece fundamental. Ahora, no sé, ¿alguien iba a decir Sí, eso? yo quería agregar era algo sobre eso que olvidé decirlo y era que también me parece que ese espacio ayuda, bueno, además de crear ese sentido de comunidad, a quitar esa, ¿verdad? Que nos pueden decir groserías, ese detalle maluco que tenemos, por lo menos en el departamento, y ese ego tan grande que se siente allá, ¿no? Total. Y esto ayuda, pues, no sé, como a juntarnos, a quitarnos esa pendejada. Por ejemplo, no sé, y bueno, y ese sentido de comunidad, sí, por ejemplo, creo que Diego ha dicho unas cosas, creo que él ha dicho unas cosas que me indican que trabaja en óptica cuántica en variables continuas, alguna vaina así. No, O sea, la ya uno verdad, se va Diego trabaja en enterando de todo. cosas así. La verdad, Diego Ah, trabaja en bueno. todo. Ese es el avatar. Diego sabe todo, entonces a Diego siempre puede, pero lo bueno es eso, siempre puede preguntarle lo que sea y él sabe. Eso es una mentira muy grande. Es el niño genio de No, la yo no sé de física. nada. Pero bueno, no Ese se es me salga Mauricio. de la pregunta de Fede, porfa, me pareció súper, súper interesante. Entonces, porfa, Dieguito, aprovechemos ya que habló. Ah. Am, no, pues varios pensamientos. Es que a mí me gusta escucharlos y al final dar mi conclusión, porque pues no sé, estoy acostumbrado a hacerlo así. No, vean, con respecto a las charlas, o sea, un comentario que quería hacer también era que, o sea, el asunto de las preguntas y que la gente participe. O sea, yo entiendo también que es difícil que la gente participe cuando no se siente, digamos, a gusto con el tema, o sea, cuando no siente que maneja mucho el tema, ¿no? Porque pues nadie quiere hacer una pregunta que los demás piensen, ¿no? Y qué pregunta tan boba. Porque, pues, aparte, ese sentimiento digamos, creció durante la academia. O sea, nosotros en nuestras clases, como que ese ambiente se generó y es maluco y bueno, y uno lo traslada a otros aspectos. Sería bueno, yo no sabría cómo solucionar eso, pero siento que en la medida de que todos hagamos preguntas y hagamos comentarios bobos en algún sentido, pues todo el mundo se relaja y puede, pues, aportar algo así sea, digamos, algo chiquito. Eso con respecto a las clases y ahora a las clases, vea, clases, las estoy confundiendo con clases. Eso con respecto a las charlas.
Y con lo que dice Federico, o sea, se me hace curioso porque yo no sé a quién le escuché esto, creo que fue al profesor. Aquí ya empezó a hablar mal de gente. Yo no sé a quién le escuché esta frase. Creo que fue al profesor Leonardo, o creo, si no estoy mal. Al profesor Eh, Raúl. no, no, pero y son comentarios que no son, digamos, maliciosos en ningún sentido, pero que sí expresan una conducta muy evidente, que es, él nos dijo que no todos, o sea, que a no todos les pagan por inventarse lagrangianos, que a no todos les pagan por pensar, digamos, en cosas fundamentales, sino que tiene que haber gente que solucione ecuaciones diferenciales o que haga como una labor más en un cierto sentido mecánica. Yo no sabría cómo enmarcar eso, pero seguramente las hay, o sea, no sé, cómo programar algo, hacer simulaciones, lo que sea. Y pues es una forma muy triste de pensar, porque pues, digamos, uno cuando entra a física en algún sentido uno piensa que uno, uy, sería bonito crear una idea así como, yo qué sé, las de Einstein o las de gente así grande que salió con ideas muy grandes. Y cuando uno empieza a hacer esos comentarios, pues, digamos, uno le quita la motivación a la gente en algún sentido. Cuando escucho el comentario de Federico de que tal vez la academia se está como estancando en algunos, en ese sentido, pues yo creo que la academia debería enfocarse en otra cosa, no, por lo menos en física, es más bien como, pues si las técnicas son importantes, hay que saber calcular, y eso es tremendamente importante y eso no hay duda que hay que saberlo hacer, pero uno tendría que estar pensando en otro tipo de cosas. Es decir, hace poco estaba viendo un video de un canal llamado Verisatium y el man estaba explicando cómo, porque nosotros nunca hemos medido la velocidad de la luz. Y a mí se me hizo muy extraño porque yo pensé, bueno, pues la velocidad de la luz está el número y seguramente alguien lo midió hace mucho tiempo. Pero el man empieza a botar sus argumentos y es decir, yo nunca escuché eso en clases de relatividad o en ninguna clase en realidad. Y se me hizo muy curioso porque esa discusión es muy bonita, la que armó el man, no es difícil y aclara un resto de cosas, es decir, lo pone a pensar a uno. Y esas cosas no se dice, no, yo, o sea, muy pocas veces las vi durante mis clases en el pregrado. Ese tipo de cosas yo creo que harían a la academia más grande aún, como que se formen discusiones más fundamentales, yo no sé hasta qué punto filosóficas, porque tampoco es la idea, pero pues sí cambiar el rumbo de las cosas. Calcular está muy bien, pero no creo que sea lo último. Entonces yo sí creo que la academia en el futuro podría ir en esa dirección, como en más bien en hacerse preguntas y en hacer discusiones más profundas, pero pues yo no sé hasta qué punto sea tan bien bueno. O sea, yo tampoco sabría decir. Igual la experiencia tampoco me dice mucho. Entonces yo no sé, pues esa es mi Pero, opinión. ¿sabe que respecto a lo que usted dice, bueno, de lo que dijo el profesor, se me vino a la mente es la política de ciencia y tecnología del país? O sea, si usted va a pasar Ujú. un proyecto a Colciencias, usualmente usted tiene que ponerle una aplicación social. Entonces, de Mm. pronto por ahí también puede ir esa interpretación de no a todos le pagan por crear un lagrangiano. Si usted crea uno o resuelve una ecuación diferencial de otra forma, bueno, ¿y qué aplicación social tiene? ¿Cómo usted le dice a, bueno, ahora al ministerio, deme plata para esto? Entonces también es una visión un poco, bueno, complicada de lo que tenemos en el país por ciencia y tecnología. No, Igual, claro, hay, totalmente. hay una cosa que también me parece como fundamental ahí, volviendo a responder también más, pues poniendo más énfasis en lo que habla Federico. Mire que, claro, ahorita los computadores solucionan un montón de problemas, ¿no? Y resuelven las ecuaciones diferenciales y encuentran las raíces, hacen básicamente de todo. Pero también es muy fácil uno utilizar eso, estas cajas negras que solucionan cosas para llegar a resultados erróneos. Entonces yo creo que hay que encontrar un equilibrio muy fino entre ambas cosas. Yo creo que independientemente de que nadie haga eso, las sustituciones trigonométricas, uno tiene que aprender a hacerlas. Uno tiene que saber eso qué significa. En cuanto a la parte, digamos, matemática de calcular cosas, eso se hace, eso se aprende, eso no es tan grave. A mí me parece que también lo que nos hace falta son eso, trabajar en equipo, que eso se inculque más, que no nos dé pena preguntar, que no nos dé miedo preguntar, que por ejemplo en una educación básica nos le enseñen cómo se pasa una propuesta, cómo se escribe un paper, eso no es fácil, pues eso viene, le toca a uno aprenderlo a las malas y con los años,
Y pues nada, estas cosas que estamos aquí hablando, las clases no pueden ser, como lo veo yo, un tipo hablándole 1 o 2 horas que no le importe si uno entiende o no, 2 veces a la semana y al final tener una nota que muchas veces uno no entiende. En cambio, cuando se forman ese tipo de discusiones como las que habla Diego, es mucho más fácil garantizar que las personas eh, tengan ideas, estén pensando en el tema, les dé curiosidad, lean al respecto, hagan debates, ¿no? Y yo creo que hacia allá es donde toca apuntar, hacia ese tipo de cosas. Claro, las herramientas hay que conocerlas. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me gusta, pues, es poder programar la física, y eso no es un secreto. Entonces, pues a mí, yo también diría, no, al pensum hay que meterle un camino computacional más marcado, pero eso no significa que por eso toque debilitar cosas que a mí me parecen importantes, ¿no? No es solamente calcular con el computador, porque el computador puede calcularlo sin saber cómo lo está haciendo, sin saber qué está pasando detrás. Mire, mire que es muy fácil, por ejemplo, llegar a resultados, no sé, utilizando algún método mal que podría darle una publicación, digamos, en una buena revista, pero pues el problema es la reproducibilidad ahí, pues que uno siempre tiene que hacer sus cuentas para ser independientes del método. Y si no, pues si uno no sabe cómo está funcionando detrás, pues a mí me parece tenaz, muy jodido. Entonces, sí, yo creo que toca aprender a usarlo claramente, pero no dejando de lado las cosas que se están haciendo, como las cosas No, básicas, como las que está diciendo totalmente usted. logro, pero es que también creo que, por ejemplo, en ese sentido, digamos, de usar el computador o sea, solo eso es una tarea muy grande porque, es decir, no todos, es decir, gente que tiene interés, yo que sé, en solo pensar en cosas muy teóricas, o sea, solo echar lápiz, papel, tal, cuando ya necesita hacer algo numérico, pues, o sea, tampoco la idea es que él se vuelva esclavo de la herramienta, ¿no? O sea, Exacto. mejor dicho, es que uno puede durar mucho tiempo solucionando problemas que para otra persona pueden ser, digamos, triviales, ¿no? Alguien que ya es Total. un experto en hacer simulaciones. Es que Y en ese esa es la idea sentido, de lo de la comunidad. colaboración es perfecto. Esa es la idea de Claro. comunidad, Diego. Claro, cuando, Mm, cuando usted es experto en una cosa, y pues lo que yo le decía, pues usted puede tener eso, por ejemplo, yo soy el duro haciendo hamiltonianos, pero yo no sé hacer la simulación, pues para eso existe otro man que es el experto en hacer simulaciones. Entonces yo puedo ir y decirle, venga, tengo esta idea, podemos probar algo, ¿sí? Pero estas peleas de egos es lo que no nos deja avanzar. En particular en Colombia, pues digamos, eso pasa en muchos lugares, pero yo digo pues en particular en Colombia, pues porque así es como lo vemos, ¿no? Yo no conozco otros lados. Entonces, claro. Es que acá el problema es más grande, siento, y con lo que decía Raúl también, y es precisamente eso de que uno no puede simplemente, o sea, es decir, pues, lo que he escuchado, porque pues yo tampoco he experimentado eso, pero lo que yo escucho es que para encontrar recursos, por ejemplo, en conciencias, eso, entonces que hay que justificar el proyecto como que tiene algún beneficio social, etcétera, etcétera. no solo Y en conciencias, Diego, ese es el problema. Casi eso, en cualquier lugar usted da, eso, por ejemplo, pues son las cosas que tiene estamos sentido, conversando ahorita. Si usted, por ejemplo, tiene una claro. aplicación que es fácil para, no sé, reducir la cantidad de CO2 en el ambiente, fácilmente va a ganar plata. Claro, claro, totalmente. Y, o sea, y yo también entiendo que, pues, o sea, es más productivo invertir en cosas que puedan producirme algo, un resultado concreto. Y es totalmente, o sea, tiene todo el sentido del mundo. En ese sentido, o sea, por lo menos acá en Colombia, esa batalla de egos tiene mucho sentido porque, pues claro, si hay pocos recursos y los recursos es limitado, o sea, los recursos son limitados, pues es natural que todo el mundo quiera tener ese dinero, esos recursos y pues a la mierda a los demás y yo pues voy a poner a andar mis proyectos. Sí, Y es normal, o sea, eso se entiende en un sentido, y es triste, o sea, es triste también que eso pase, pero mire, pero mire tampoco, que la pelea no solamente es ahí, la pelea trasciende mucho. Entonces, por ejemplo, mire, cuando no hay un proyecto de por medio, sino, por ejemplo, alguna publicación en donde la colaboración haría que la calidad de la publicación crezca mucho y vaya a un mejor journal, entonces en la universidad eso no pasa. O sea, no es, mm, venga, yo tengo esta idea, yo sé que usted me puede ayudar para que lo hagamos mejor. Eso no pasa. Y entonces, mire, ya no es claro, cuestión de plata, sino es cuestión pura de ego. sí, 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 claro, eso Yo, pasa yo un tengo montón. ahí una opinión para responderle un poco a Federico sobre
sobre tal vez como un poco como el futuro de la ciencia y de la investigación. Yo estoy bajo la impresión, esto es una opinión netamente personal, de que la ciencia y la investigación fundamental se ha acostumbrado a estar financiada por los estados y por las universidades, y se ha perdido como esas ansias de ser financiada, de ser autosuficiente, de que la misma gente haga las cosas con sus propios recursos. ¿Sí me hago entender? De que estamos supeditados a esos intereses superiores de los estados, de los gobiernos, de esas vainas. Y pues nosotros no podemos esperar a que ellos estén interesados en las mismas cosas que nosotros y que nosotros les hagamos entender, porque nosotros pensamos que estas cosas que son fundamentales dentro de la ciencia, pues en la sociedad de pronto no tiene las mismas repercusiones. Entonces yo creo que la discusión también va un poco por ahí, como por ejemplo todo lo que pasa con SpaceX y con Elon Musk, y pues esta gente que está tratando como de invertir en ciencia y tecnología para también hacer avances que se han estancado por falta de voluntad política. Yo creo que no podemos depender de eso, yo creo que no es responsable depender de eso para la ciencia. Pues, es como mi opinión respecto a eso. No sé, También yo, tenía yo como ahí creo que... una, Oye, hágale, Daniel. sí, qué pena que estaba pues esperando que todos participaran y pues yo tenía también como una opinión pues sobre lo que, o para responderle a Juan Federico, como también es el futuro del proyecto, hacia dónde también como que está pensado, ¿no? Digamos, Mauro decía que buscábamos más que todo también como generar una red como de apoyo, eh, digamos como no de apoyo, sino más como de conocernos, de estar como a la mano, de no perdernos, de trabajar juntos, de intentar tener un espacio ahí, y pues también como funcionar de alguna manera como pues no sé, no sé si ejemplo, sino más bien como una herramienta que pueden utilizar los demás para enterarse qué es lo que realmente uno hace en el momento de investigar. O sea, uno sí ve muchas veces en clase una cantidad de temas que a veces no son claros para qué sirven, uno no los comprende bien y después, a los 2 años, 3 años estudiando, uno rompiéndose ahí contra un libro, encuentra la utilidad de esos conceptos tal vez. Entonces, nosotros lo planteamos hacia la física fundamental porque o sea, creemos, o yo creo, por eso es más personal, que se puede hacer una investigación teórica fundamental clara y que tenga repercusión sobre la comunidad, ¿no? O sea, que no sea simplemente el trabajo de estar allá solo encerrado, que es el niño genio que saque teorías locas y la gente le parece sorprendente, sino más bien es de que hay dentro de ese trabajo también hay un proceso de educación que puede funcionar, que es como clave, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no veo malo que de pronto la parte de conciencia pida como un efecto social, digamos, del proyecto que uno esté haciendo, pero es que desde el mismo punto investigar algo muy teórico o muy fundamental en la física no necesariamente está desligado de eso. O sea, digamos, yo lo pienso que esto es más pensado en términos de educación y eso es un impacto social. La cuestión es cómo uno lo escriba, ¿no? Y uno tiene que saber vender esa idea, ¿sí? Porque no, o sea, dedicarse a trabajar en teorías de fundamentos de la mecánica cuántica o cosas por el estilo no significa que uno esté desligado de la comunidad pues, científica que uno tiene, ¿no? Claro, tal vez de otras cosas sí, no, pues tampoco no se va a poner a hablar de objetivos de desarrollo sustentable, no sé qué vaina, ¿no? O sea, pero sí, ahora tiene que haber un impacto, uno no puede estar solo. Entonces, como que la idea del proyecto un poco es que evolucione a tener como una comunidad más cercana, que conozca de varios temas y que permita, obviamente, ayudar a las personas que de pronto están con dudas o que, o sea, para que no viven lo que uno vivió matándose en un libro estudiando solo, sino que realmente estudie con la comunidad, ¿sí? Que haya alguien que le pueda darle razones claras de lo que de pronto está estudiando, o si quiere meterse en tal línea de investigación, pues tenga una idea clara de las cosas que son claves fundamentales ahí, ¿no? Entonces como que es como la idea a la que yo quisiera que evolucionara el proyecto, ¿no? Y pues bueno, lo otro, pues lo que vienen diciendo, que pues ese ego maluco que existe en la comunidad, pues realmente vaya desapareciendo poco a poco. Seguramente
seguramente no va a desaparecer, y pues igual hay una parte de orgullo sobre el trabajo de cada uno, que no está del todo mal, pero pues que eso no puede impedir, digamos, la construcción de más cosas. Y, digamos, el departamento a mí me parece que debería tener una claridad en los cursos de que es enseñanza, y que inclusive los temas de investigación están en investigación, pero esos también pueden funcionar como proyectos de enseñanza, ¿sí? Eso digamos que hay que utilizarlo, aprovechar la gente pues para hacer investigación, no ponerlos a estudiar por su cuenta cosas allá y mirar y dejarlos allá a su suerte. Y pues yo creo que eso se logra también pues pensando en el estudiante, ¿sí? En el curso pensando exactamente los objetivos que tiene el estudiante, las preferencias que tiene el estudiante. Digamos, Mauro tiene su tendencia a la programación, yo a la física matemática, aunque también con algo de programación, ¿sí? Digamos, cada quien tiene un enfoque ahí, y pues cada curso debería estar pensado con la gente que tiene ahí. ¿Qué es lo que se puede hacer con la gente que está ahí? ¿Qué es lo que ha aprendido? ¿Qué es lo que ha llevado? No simplemente voy a hacer una clase general para todo el mundo y usted tiene que cumplir un cierto objetivo que yo pongo. O sea, usted tiene que ser como este estudiante para ser bueno en mi curso. Si usted no es igual a eso, usted es malo. Eso es lo que realmente uno termina concluyendo en muchas de las clases, ¿no? Entonces, bueno, esa es como mi respuesta como a Federico. La idea mía es que haya, pues, que se genere más comunidad y que se logre identificar qué es lo que realmente uno tiene que aprender, saber para poder trabajar y funcionar, ¿no? Y eso que se construya pues en comunidad. Y eso, Daniel, ¿cómo? Siga no, ahí, es que, ya digo yo lo que decir. no, que quería como plantear una pregunta más bien, era como que yo en algún momento le escuché un comentario a alguien y me pareció pues que tenía mucho sentido en algún, digamos, en algún contexto, y es que, es decir, si el país, por ejemplo, Colombia, tiene unas ciertas necesidades, o sea, no sé, a nivel agrícola, o sea, tiene problemas que tienen que ser resueltos. ¿Por qué no plantea la universidad, en concreto el PEN, por ejemplo, digamos, como una academia que se enfoque a solucionar esos problemas? Es decir, o sea, no es por sonar mal, pero, y yo no estoy demeritando eso, pero yo no sé hasta qué punto nos sirve tener tantas personas que estudien, por ejemplo, física, partículas o teoría de campos. Es decir, a mí me encanta, a mí me fascina esa área, pero también entiendo que, y es que tiene mucho sentido esa discusión, cuando uno ve los problemas que podríamos uno atacar en ese país, o sea, los problemas que hay en este país, pues uno ve que las habilidades que uno adquiere, por ejemplo, como un físico de partículas, pues claro, usted puede, seguramente va a poder aprovechar algunas ciertas habilidades, pero seguramente su capacidad, su raciocinio, su, no sé, su capacidad que adquirió durante la carrera puede ser utilizada de otra forma, si usted aprendió otras cosas o fomentó otras actitudes durante la academia. Entonces yo no sé hasta qué punto, o sea, a mí me parece que tiene sentido la idea de enfocar la universidad más bien en las necesidades realmente del país y no en las cosas que puedan ir apareciendo, porque ¿a qué me refiero? En la universidad hay un montón, en el PEM hay un montón de áreas, ¿no? Hay teoría de campos, por ejemplo, teoría de partículas, un montón de cosas más. Pero yo nunca he visto que, o sea, muy pocas de esas áreas son las que realmente se pueden aplicar al campo o aplicar a algunas problemáticas del país. Entonces, o sea, yo no sé hasta qué punto uno debería como incentivar todos los posibles intereses que puede tener la gente en la universidad y no más bien enfocarse en unas muy concretas y especializar la universidad en resolver un cierto tipo de problemas. Pues Para mí tiene más sentido eso. bueno, pues eso puede ser, eso puede ser, pero eso también tiene muchos problemas. Es decir, si nosotros queremos buscar soluciones pues, a los problemas agrícolas que pueda tener Colombia, porque los físicos son quienes tienen que solucionarlos. Claro, Seguramente no tiene son todo los el sentido. físicos. Seguramente lo que va a ser mejor ahí es tener una inversión importante en la parte de ingeniería agrícola. Pero hacer esa inversión, yo no veo que tenga que ser reemplazando lo que está en el departamento. Es decir, No, no es que si queremos hacernos fuertes en eso, debilitémonos en el resto. ¿Se me entiende? no. Claro, para Sí, eso no. O volvernos sea, fuertes. Entonces yo lo que yo creo lo es que, que eso tiene todo el sentido del mundo, claro, pero, pero también yo creo que es importante que para uno como persona tiene que hacer las cosas que a uno le gustan y que las cosas que a uno lo apasionen. Usted puede ser brillante estudiando campos y yo sé que lo es, pero si yo se lo pongo a hacer una cosa que no le gusta, seguramente va a ser inútil. Claro, no, pues Que eso yo creo que pero nos ha pasado también a todos hasta algún punto. Cuando en- usted hace las cosas porque le toca, no porque le gusta o porque le parece interesante, el resultado no es el mismo.
y el avance no es el mismo, y lo que usted tiene para aportar claramente no es lo mismo. Entonces yo creo que también ahí hay un componente importante vocacional, y que uno sí tiene que perseguir los sueños, y uno sí tiene que dedicarse a lo que le Ahí, gusta. yo quisiera añadir una cosa, y es que si estoy de acuerdo con usted, Mauro, de que sí es cierto que pues debería haber una cuestión de vocación, pero a mí me parece que uno de los problemas más grandes, o sea, que en lugar de debilitar, digamos, ciertas áreas, el problema en sí mismo, pues yo no sé si venga directamente de la academia, pero pues por lo que hemos estado hablando parece que todo el mundo lo tiene interiorizado, y es la falta de colaboración en proyectos. Es decir, así como yo me puedo dedicar a hacer campos, de cierta manera, pues si yo tengo la capacidad así para solucionar un problema que tenga que ver con una situación agrícola, no tenemos la capacidad de poder comunicarnos con las otras personas. Y Exacto. el hecho de que no seamos capaces de decir, venga, usted tiene este problema, yo le puedo ayudar en esta cosa en particular, pues es de pronto también lo que nos hace falta. Entonces, de pronto no es como de enfocar hacia un lado en específico cómo debería ser la carrera o cómo debería ser, digamos, la manera en la que se plantea la ciencia en un país, sino de cómo se crea una comunidad de, como de Interdisciplinar. contribución, ¿sí? Una contribución a estas cosas en particulares, o sea, cómo se puede desarrollar nuevo conocimiento para solucionar problemas en específico sin la necesidad de yo dejar de estudiar campus, por ejemplo. ¿Sí? Eso me parece que es algo que es bastante importante, y que algo como lo que nosotros discutíamos, espacios como estos también nos ayuda como de decir, vea, es que hay más gente trabajando en estas cosas. O sea, usted no tiene que estar solo, no se tiene que mamar todo ese camino solo, y pues de cierta manera solamente lo hacemos en física, pues desafortunadamente, pero la idea sí es como incentivar a que estas redes, ya llamémoslas, no sé, redes de apoyo, lo que sea, sean más enfocadas en que la gente se comunique para lograr hacer conocimiento de maneras Claro, alternativas. y entonces a mí me parece Sí, que eso tiene que empezar desde uno muy joven. Entonces, por eso, esa es una de las cosas que, por ejemplo, a mí me parece súper importantes de proyectos como el UNPT. La idea del torneo de física realmente es que tenemos un problema. No importa la naturaleza del problema, no importa de dónde venga, quién lo puso, cómo es. Lo que tenemos es que buscar una solución, y seguramente desde un único punto de vista no se va a encontrar una buena solución. Y si se encuentra un problema muy particular, no se encuentra para todos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para tener una buena respuesta a los problemas de ese ejercicio? Es tener un conjunto interdisciplinar de personas en donde cada uno tiene expertise en alguna cosa, y no necesariamente en física. O sea, un equipo se vuelve muy poderoso, por ejemplo, cuando tiene gente de química, cuando tiene gente de ingenierías. Y pues obviamente, pues yo voy a decir de física, ¿no? Porque es el torneo de física, pero, pero no necesariamente, o sea, la cuestión va hacia allá. Entonces, claro, lo que dice Alejo es completamente cierto. Si nosotros queremos empezar a solucionar problemas, los problemas no se van a solucionar sencillamente cambiando lo que se hace en el departamento, es decir, olvidándonos de que existe ese departamento y más bien poniendo ese edificio pues solamente para ingenierías, sino más bien creando proyectos en donde sea pues, útil no sé, coger la experiencia de varias gente y tratar de solucionar las cosas. Entonces, yo creo que son la solución ahí que como para Diego es, yo creería más la creación de nuevos proyectos e iniciativas en donde se den los espacios para que equipos interdisciplinares trabajen en algún proyecto particular. bueno, yo quería agregar una cosa ahí a la respuesta de Diego. Bueno, la verdad, dos, sí. La primera es que yo sí creo que es importante que siga, bueno, obviamente todos creemos que es importante que siga gente trabajando en cosas que no son aplicadas directamente así, pero no me acuerdo de quién leí esto, pero bueno, un científico, no me acuerdo quién fue, decía que es importante tener esos campos de investigación en el país porque eso crea una identidad de la nación. O sea, necesitamos que alguien que entienda del tema sea capaz de llevar a nuestra cultura esos conceptos. Si alguien de afuera no lo explica, pues digamos, la física es la física en cualquier lado, ¿no? Pero es diferente si no lo explica a alguien que creció en nuestro país y que puede traer ejemplos de la cotidianidad para eso, a alguien que no lo explica desde afuera. Ahora, ustedes decían que hay campos que no se deben debilitar. Bueno, no sé, eso es como, no sé, tengo ahí como unas opiniones encontradas porque sí hay campos
que ya nadie está publicando y la gente continúa investigando en eso, pero pues si no hay publicaciones, si no hay discusiones alrededor de eso, pues no digo que merezcan morir, pero ahí hay que pensar cómo hacer las cosas. Y ahí va a haber un problema también muy grande, Raúl, digamos, con el departamento, y es que las publicaciones del departamento también tienen muchos problemas. Yo no sé si queremos entrar ahí. Yo, no sé. Yo realmente no quiero, yo realmente no quisiera. Tal vez pues eso, queremos hacerlo, pero tal vez este no es el momento de meternos en la parte de las publicaciones. Pues estoy completamente de acuerdo, pero también la calidad del científico no debería medirse en la cantidad de publicaciones que tenga, ¿no? Sí, Y claro. es básicamente, hay ejemplos que podemos mirar sencillamente datos en donde hay investigadores muy malos con un montón de publicaciones pues investigadores muy buenos con muy pocas. Entonces el lío de las publicaciones va por otro lado. Pero no, estoy totalmente Bueno, pero con eso, sí. y bueno, Nicolás había dicho una cosa, que la ciencia no podía depender tanto del Estado, sino como de una iniciativa más individual. Y pues no sé, yo no creo, yo no yo opino tampoco, de eso. yo O tampoco. sea, uno de científico no puede estar buscando el recurso acá y yendo acá. Y pues puse el Exacto. ejemplo de SpaceX, donde pues eso es investigación aplicada. Eso es, voy a hacerlo y en 5 años me da plata y me vuelvo multimillonario. Entonces, Claro, no, pero SpaceX es Uno ingeniería, ¿no? no puede esperar a y financiarse, es muy difícil, la financiación es muy difícil, sí, uno tiene no. que depender Y de... yo quería plantearles dos preguntas ahí. Bueno, la primera para ustedes los organizadores, y era pues que Daniel mencionaba que querían como que la gente más joven se enterara qué podía hacer con todas las herramientas que les dan. Y es preguntarles, bueno, ¿a cuánta gente de las más joven le han logrado llegar? Y la segunda era volviendo, pues retomando esa pregunta genial que hizo Federico, y es sobre, bueno, hay que actualizar los programas, ¿no? Pero pues, la tendencia global es disminuir el tiempo del pregrado. Ahí, ¿cómo hacemos si lo que se ha propuesto hasta ahorita es incluir más temas? Como, ay, no, de pronto más fuerte la línea de programación, más fuerte no sé qué. Pero, pues, por ejemplo, acá en Sao Paulo esta gente no tiene lo que nosotros vemos como mecánica cuántica 2. Ellos nunca ven en su vida un hamiltoniano ni nada así. Y aún así, la física acá es muy buena. Pero hay cuestiones, yo personalmente, yo creo que nosotros no deberíamos convertir el programa de física en la universidad en un bachelor. Un bachelor, 3 años en donde la gente, pues, ¿qué pasa? Que al terminar una maestría, la gente resulta teniendo más o menos el conocimiento, pues se vuelven mucho más especializados más rápido. Yo realmente no me parece. Con lo que sí estoy en desacuerdo es que el pregrado en la universidad no dura 5 años. El pregrado en la universidad, del porcentaje de personas que terminan el pregrado en 5 años, pues es reducido. Y aquí en esta llamada hay varios, pero creo que tal vez todos menos yo. y, pero yo en esta llamada soy una minoría, pero en la realidad no. En la realidad la gente más o menos se demora entre 6 y 7 años, y ahí es donde está mal. Si todo el mundo se demora 2 años más, que es el 40% más de lo que dura el programa, la culpa no es individualmente del estudiante. Y puede que la culpa ni siquiera sea del programa. Y que yo personalmente creo que ese programa se podría hacer en 5 años bajo otras circunstancias. Y las circunstancias son, pues yo personalmente salí del colegio sin saber qué hacer con mi vida, y yo no sabía nada, y llegué a estrellarme muy, muy, muy duro. Y eso fue tenaz. Y pues obviamente, yo no puedo decir, es culpa de la universidad que yo me di ese totazo. No, pues también viene gran parte del colegio. Pero también creo que en la universidad las situaciones pudieron haber sido diferentes. Yo también creo que muchas de las maneras en las cuales nos evalúan, nos califican o tratan de enseñarnos no son las adecuadas. Pero bueno, eso es otro problema. Yo personalmente creo 5 años no es tan grave. No está mal y uno puede salir muy, muy bien preparado. Bueno, esa era una de las cosas. Estamos hablando de muchas cosas al tiempo. Se me olvidó la otra cosa que dijo Raúl. Eran dos preguntas. Sobre si Bueno, ustedes han logrado llegar a la gente más sí, nueva. más o menos. Digamos que nosotros somos un grupo muy grande de personas que tienen diversos intereses.
Entonces, nosotros lo intentamos de muchas formas y es tratando de darnos a conocer como individuos y como proyecto, ¿no? Y es que una de las cosas que pasa es que la gente generalmente sale del departamento. Ah, bueno, y eso vuelve también con lo que estaban diciendo antes. Una de las razones por las cuales yo creo que uno no debe acabar el programa, por ejemplo, o estudiar ese tipo de cosas es porque la gente de todas maneras va a querer seguir estudiando eso, entonces va a hacer, lo que va a hacer es salir del país, que es lo que está pasando básicamente con los posgrados, porque hacer un posgrado ya es muy complicado. Comenzando con que hay que pagarlo, ¿no? Y uno tiene que vivir y comer de algo. Entonces, yo creo que uno no debería salir y olvidar de dónde salió y dejar atrás, no, no es que yo salí y ya no vuelvo a mirar atrás y no trato de hacer algo por lo que dejé atrás, ¿no? Yo creo que pues uno tiene que salir si es lo que quiere, claramente, pero tratando de dejar lazos y de seguir apoyando y seguir aportando. Entonces, en ese sentido, pues lo hemos intentado, lo hemos intentado. Yo creo que si no nos han visto, pues por lo menos han oído de nosotros. Ah, y eso es un primer paso, eso es un primer paso porque estas iniciativas pues, es muy, ¿cómo decirlo? Se transmiten mucho de voz a voz, de no, mire, esta gente está intentando hacer algo, no, mire, esta gente está intentando hacer algo. Y entonces, por ejemplo, la muestra es que las personas a las que estamos llegando, yo no conozco al 10%. Y pues eso es una buena medida, creo yo. Y uno mira y todo el mundo tiene estudiante de física, estudiante de física, estudiante de física. Entonces, un montón de estudiantes de física, digamos que siguen la página y nosotros no los conocemos, es buena señal. No sé si alguno Sí, queda bueno, como otra cosa volviendo, sí, hace muchas cosas que dijo Dani, lo vi, me acordé. Una cosa que también nos parece chévere del proyecto es que lo que queremos hacer es que, pues, mire que todas las personas que han hablado salieron del departamento y están en distintas partes del mundo trabajando en distintos temas. Antes de esta iniciativa, yo no conocía en dónde estaba gente que salió de la universidad 2 años antes que yo, por ejemplo, y en qué estaban trabajando. Y esa es la oportunidad que podrían tener ahorita las personas que están o terminando la carrera o que están haciendo maestría. Y, por ejemplo, si alguien tiene alguna duda de lo que yo hago, pues ya sabe a quién preguntarle. Si alguien tiene pregunta de cualquier otro tema, le pregunta a Dieguito, porque no, pero sí, sí, sí me hago entender más o menos la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, Natalia nos habló de óptica cuántica. ¿Quién le va a preguntar de óptica cuántica si en algún momento tengo la idea de dedicarme a eso? Pues ya sé a quién mandarle el correo. O inclusive a usted, que no ha dado charla, pero ya todo el mundo sabe que se trabaja en eso. ¿Sí? Si yo quiero hablar de fundamentos de mecánica cuántica, pues ya sé que le puedo hablar a Nicolás. ¿Sí? Si yo quiero hablar de termoinformación y termodinámica, ya sé que puedo hablar con Alejandro. ¿Sí? Física matemática, Daniel, ¿no? Y así hemos tenido un montón de charlas de gente que ha trabajado en un montón de cosas lo más diverso que podemos. Entonces tuvimos charlas de eso, Pamela en física médica, tuvimos de Zaida en astronomía, eh, que pues son completos. Yo por lo menos no he hablado nunca de lo que hago acá. Espero en algún momento poder hacerlo, pero ya la gente sabe más o menos yo en que tengo experiencia. ¿Mm? Tuvimos hasta una charla bien, bien distinta de Claudia. La de Claudia a mí me parece excelente. la de Claudia. La de Claudia también estuvo A mí la de bacana. Claudia me pareció muy buena, ¿no? ¿Cómo era? El que participativo, ¿cómo se llamaba? Diseño. El diseño Diseño participativo, excelente, excelente. Y Claudia salió del grupo de Caos. Sí, ya Es que sus de cosas hecho en muchas de las charlas que hemos enredamiento tenido, muchas de las charlas que hemos tenido, no hemos dicho, pero salieron de Caos. Tuvimos a Lucho, a Nico, a Alejo, al otro Nico, Diego, Natalia, Claudia. Entonces estamos plagados. Y por ejemplo, eso, yo sé de toda esa gente que salió del grupo porque los conocí de frente, pero no porque yo diga, es que hay alguien que salió del grupo, del mismo grupo donde yo estudié y está en tal lado, entonces voy a preguntarle porque yo quiero irme para allá. No, ni esas cosas no pasan. ¿Sí? Entonces esas son también cosas que nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena ahí, creo yo. O sea, eso es, eso es como lo que esperamos que esté pasando. Yo quería como complementar ahí, bueno, devolver un poquito primero con lo de Diego.
Y es más como, o sea, acá igual la idea es que trabajemos sobre temas fundamentales, ¿no? O sea, es como igual, si se puede, obviamente, reforzar esa parte. Pero en el sentido de bajarle un poco el ego, es que dentro de los cursos que uno ve, a usted le ponen que el físico tiene que ser marica el man que se sabe las 1000 vainas teóricas, que trabaja solo, que, o sea, ahí hay un ideal sobre la investigación, digamos, por ejemplo, en física de partículas, que no es. Sí, y es como bajarla, o sea, igual se tiene que ver, pero hay que bajarla donde es. Hay mucha cantidad de otras cosas que se pueden hacer con los mismos fundamentos, o sea, siendo igual de riguroso que lo que uno podría estar pensando de lo que es estudiar física de partículas, ¿no? Entonces, pues, digamos, la idea no es como cambiar la perspectiva, sino, pues, obviamente ampliarla un poco más y, de hecho, ampliarla más bien, porque eso está muy cerrado. Entonces, pues bueno, o sea, por ese lado para Diego. Las preguntas de Raúl, me las repito porque se me olvidaron exactamente. Toca anotarlas. Una era... Entonces, no, eran solo dos, que se habían Sí, pues, logrado llegar a la gente más joven, pues, académicamente hablando, ¿no? Y que sobre, digamos, sobre la actualización del programa y el hecho de que la tendencia ok. mundial sea a acortarlo. Sí, sí. Yo tampoco creo que sea cortarlo, y más mi crítica es sobre la forma como se abordan los temas, porque es que a todos nos pasó, por Vale. ejemplo, en cálculo integral, que el último tema de sucesiones y series te lo mandaba en una semana, sale. ¿Sí? Y eso está aparte ahí, y así como muchos temas que uno ve en la carrera, le comienzan a darle prioridad en meterle tema antes de real comprensión. A mí me parece que está mal digamos, el tiempo de 5 años. Lo malo es de que hay demasiada temática y se espera que uno aprenda demasiadas cosas sin realmente comprenderlas. Claro, uno después se mata porque todo va a cumplir con el requisito de pasar la materia y le toca a uno sufrir un montón y uno pasa la materia. Al final no se da cuenta que aprendió. ¿Sí? El pregrado es bueno en el sentido de que cuando usted sale sabiendo un montón de maricadas que no lo ve en otros pregrados y que llega usted a competir realmente con gente de afuera. Pero es que el proceso en el cual uno lo hace es horrible, es detestable para mí. Totalmente de Mucha acuerdo. presión, mucho estrés. Totalmente de ¿Sí? O acuerdo. sea, entonces el problema no es tanto como, el programa cambiarlo, no. De pronto se puede reducir algunas cosas y hacer un poquito de cosas más alternativas, como para que la gente, pues, según sus gustos, según su realidad, pueda incluirse, pero está bien que todo el mundo conozca de todo, pero es que hay formas de hacer eso. ¿Sí? Es más como se maneja el curso a cómo es el programa. Me gusta mucho el ejemplo que puso Daniel del cálculo integral, porque miren las estadísticas de cuántas personas pierden el curso de cálculo integral. Es una cosa absurda, Sí. absurda. Yo pongo el ejemplo de cálculo integral, porque es que ahí, y sobre todo en esa parte de los cálculos, es donde la mayoría de gente se desmotiva, pero terrible. Sale pensando que es un idiota completo. Y cálculo integral es una materia que en el mal. pensum está en segundo semestre. Por eso, uno desde tan chiquito Casi me la he hecho por ese parcial de series. O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que en segundo semestre, cuando uno no ha empezado a ver física, diga yo no sirvo para esto? Yo no sirvo para esto. Sí, exacto. Y no me parece, a mí realmente no me parece. Al final del día lo que decía Fede, bueno, pues yo ya sé qué es lo que funciona, pero ¿quién va a hacer la integral? El computador al final del día. Y que esa sea la materia que a mí me es que sí, la física muy bonita, el curso de ondas muy bonito, pero es que yo para la matemática no sirvo porque perdí el curso de cálculo integral. A mí personalmente me parece tenaz. Tenaz, pero tenaz es poquito, por no decir más. Para mí hay que cambiar, o sea, tanto como el programa de recortarlo, no. Yo creo que hay que mejorar la comunicación dentro del nuevo departamento, ¿sí? Los cursos tienen que tener sentido y tienen que estar más o menos comunicados, ¿no? No puede pasar, porque me pasó varias veces de profesores diciendo que ellos evalúan su curso y no el curso que da otro profesor. Es como si él enseñara o sea, fuera el único que sabe ese tema. Y eso es absurdo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas sí hay que cambiarlas. No tanto como la extensión, no para nada. Me parece que está bien. De hecho, cortarlo también estaría mal, en el sentido de pronto de que dan solo, digamos, lo básico de lo básico y después hace que la gente se especialice en una sola cosa. Es mejor que la gente sea más íntegra y más interdisciplinaria inclusive, ¿no? O sea, eso sería bueno que hayan cursos que implicaba trabajo con más gente. ¿Sí? Eso yo diría por ese lado. Y lo otro, que digamos a quién hemos llegado, pues sí hemos llegado, yo creo que a la comunidad más joven, alguna comunidad joven, digamos así, no mucha,
realmente, porque pues digamos, nos siguen más que todos pues los que son panas, ¿no? Los que son conocidos de uno y demás, pero pues sí se ha logrado, la gente tal vez ha hablado o conoce ya del programa al menos, y como dice Mauro, eso ya es algo, y pues yo toqué lo haciendo con paciencia. Curiosamente, aunque no, igual eso hace parte como, o sea, tanto los profesores como la misma comunidad estudiantil, o sea, hacemos parte como del problema del ego que hay en el departamento, ¿no? Entonces, digamos que charlas que se ven así más alternativas, casi no las ven. Sí, casi como que de pronto no les llama la atención, pero unas que se ven un poquito más de temas más densos, sí tienen una acogida más grande, ¿no? Pero bueno, igual, o sea, a la larga, digamos, llegan a ver el programa y pues la idea es que, por ejemplo, esos temas que son más complicados los estamos abordando o intentando abordar de cierta manera que pues que la idea es como que cambie la perspectiva. Entonces sí se ha logrado, yo creo que sí se ha logrado llegar a una comunidad algo pequeña, pero pues se ha logrado, yo creo, ¿no? Pero Dani, por Pues ejemplo, digamos, respecto a los que asisten, ¿no? Mire que, pues sí, a los que asisten, pero el alcance del proyecto es más allá que eso. Entonces, por ejemplo, Claro, yo lo que estaba hablando es, miremos las estadísticas de las páginas que tenemos, de la gente a la que tenemos acceso, es que si publicamos algo la persona lo ve. Sí, no, seguramente no la gente que viene y participa, pues nosotros sabemos más o menos cuántos son y no es comparable tampoco con el número por ejemplo, de vistas que hay o de personas que nos siguen. Y ahí es donde me parece que es importante, digamos, resaltar que yo sí creo que de alguna u otra manera sí llegamos a gente mucho más joven. Sí, pero sí hay un impacto y hay que fortalecerlo más. Sí, total. La cosa. De hecho, Yo tenía algo que decir respecto a lo de las clases. Yo creo que ahí pues la culpa es un poco compartida entre los programas de los cursos y algunos profesores. Porque es que los profesores a veces como que se sienten muy obligados a cumplir con las exigencias que les piden de los programas y embuten una cantidad ridícula de temas en Pero un eso es periodo algo muy corto de tiempo. contradictorio. Eso es algo contradictorio, Nico, porque mire que cuando realmente no hay exigencias. Y eso Sí, también está mal. exacto, Cuando exacto. usted les dice a los profesores que no es una manera justa de calificar, por ejemplo, ha habido casos, no, a mí no me ha pasado, pero ha habido casos y la respuesta es que los profesores realmente tienen lo que se llama la libertad de cátedra. Sí, Ellos exacto. Y por pueden ejemplo, profesores enseñar como lo que Kimball, quieren ellos y sí nadie les meten, dice por nada. ejemplo, en Newtoniana o en partículas, ellos corren todas las clases para meter todos los temas, para embutirlos, como si estuvieran obligados a hacerlos en lugar de intentar hacer que la clase sea lo mejor posible para todos los estudiantes, pues para la mayoría que puedan, ¿no? Intentan Pues muchas yo por veces eso, yo embutir por eso los tengo, temas. digamos, tengo crítica sobre la evaluación de los cursos. Eso realmente ni siquiera está evaluando si ese curso Sí, exacto. aprendió, o si el curso realmente sirvió. Realmente esa evaluación vale 5 para mí. O sea, eso no, el man pone da y ahí está la solución o sea, los profesores ponen ahí el examen, uno lo hace, le dice que está mal y se terminó, bueno, y muchas veces hay muy malos resultados. Y eso no siempre puede ser culpa de que los estudiantes no estudiaron. Eso no tiene sentido. Y no hay retroalimentación tampoco muchas veces. Total. Claro que entiendo que es complicado, porque no más tener reglamentación a 30 estudiantes es jodido, Sí, pero sí. pues hay que hacerlo. Y están los espacios, ¿no? Porque ellos tienen los espacios pues de atención, de asistencia a estudiantes, que muchos estudiantes nosotros no lo aprovechamos, ¿no? Yo jamás fui a la asistencia con ningún profesor, o bueno, tal vez con uno, ¿sí? Por la misma vaina de decir como, no, es que eso lo tengo que hacer yo. O sea, digamos, yo tengo que solucionar mis problemas yo solo, y yo tengo que aprender yo solo de cierta manera. Eso también es parte de un ego todo maluco, ¿no? Entonces también es falla de los estudiantes de no aprovechar ese espacio porque está. Pero pues el profesor puede incentivar a ese espacio, por ejemplo, a un espacio de retroalimentación más serio de una evaluación, para que realmente uno piense exactamente si vale la pena embutir toda esa cantidad de temas, o sea, si estoy haciendo bien con eso o qué funciona más. ¿Sí? Eso pues yo creo que usualmente no lo piensan o no lo evalúan. Es que yo tengo como una discrepancia con muchas cosas que han hablado, no sé quién, y es sobre si seguir enseñando algunas cosas que se me hacen, como decía Mauricio, que toca entender lo que está detrás, ¿no? de lo que hacen los computadores y eso,
pero yo no creo que las ecuaciones diferenciales o lo que aprendemos en matemáticas especiales sea lo que está realmente detrás de lo que pasa en la física, sino que es una tecnología vieja que se usaba en un mundo en el que no había computadores, y toda la notación matemática que aprendemos en física es algo que a mí me parece que está viejo. O sea, me pone también a pensar en un encuentro entre José Daniel y Pacho, el de los laboratorios, que Pacho le dijo a José Daniel que necesitaba conseguir unos osciloscopios que ya no fabrican, pero que era indispensable que los consiguiera, así fueran usados, porque eran analógicos de los 80s y que era la única forma de que los estudiantes aprendieran a hacer yo no sé qué. Yo nunca entendí. Pues yo estaba ahí y Pacho le decía a José Daniel que tocaba comprar esos osciloscopios. Y José Daniel decía, Pacho, pero yo ya coticé unos nuevos digitales que hacen un montón de cosas y queremos esos. Y Pacho le dijo, no, o sería reparar los que tenemos o algo. Yo sé que puede costar hasta más que uno nuevo, pero es que toca para que el estudiante aprenda eso. Y yo pienso que eso es, pues no sé, o sea, para que vamos a aprender cosas que en matemática también hay cosas que ya pasaron de moda y que ya no nos enseñaron nunca, que en algún momento fueron importantes. Yo creo que la universidad tiene que tener esa perspicacia de leer el futuro. ¿Sí? Por eso también es importante estas reuniones, de leer qué va a servir, qué va a ser importante y qué va a hacer la universidad competitiva internacionalmente. Porque si no nos quedamos en aprender lo que es lo que lleva pasando estos 50 años del departamento de física o 60 años, y es que aprendemos lo que otras universidades ya aprendieron hace 20 años. ¿Sí? A nosotros nos está apenas llegando una discusión que es de los 80s en tema de física de partículas o física matemática. Y todavía no nos están llegando los temas de física computacional o cosas que se están estudiando en Stanford, en California, en Europa, en Alemania. Entonces eso todavía no ha llegado al departamento. ¿Cómo hacer para que llegue? ¿Cómo hacer? O sea, más allá de la discusión de que si un estudiante ya quiere aprender sí o sí la notación de Wigner para estudiar campos, listo, más allá de eso, ¿cómo hacer para que la universidad esté al día a día con las otras universidades del mundo? ¿Sí? ¿Cómo hacer para que esas discusiones lleguen rápido, o más bien para que la universidad aporte en esas discusiones en tiempos pues, simultáneos? O sea, ¿cómo hacer un pensum dinámico? Pues no, yo entiendo más o menos lo que dice Fede, pero entonces, por ejemplo, mire que se la pongo de otro lado, o sea, por algo los cursos de programación no los dictan en Fortran, ¿no? Pero igual necesitamos cursos de programación. Entonces, por ejemplo, que necesitamos aprender a usar matemática, pues hermano, claramente. No, o sea, Pero yo creo que más allá de aprender a usar algo o no aprender nada, es darle dirección a lo que se está enseñando. Sí, Y tener un propósito claro de los cursos. Eso es lo que yo Exacto. decía con respecto a la comunicación, o sea, de que haya más comunicación entre los cursos que están dictando. No es como, voy a dictar un curso de cálculo integral y en cálculo integral se supone que es esto. Ya. Pero, Sino, no, es o un sea, cálculo integral que usted va a utilizar como físico en algo. yo no creo que esté más tanto en el pensum y en la forma en que se arma, sino es que yo siento que es más bien una discusión de comunicación, porque es que yo siento que en esos lugares, en Stanford, en Estados Unidos, en Europa, allí hay una sensación más de comunidad. Es decir, si yo quiero hablar con alguien que sepa de algo, pues nada, yo voy a la ciudad o hablo con el man o lo que sea. un Acá correo. no pasa nada. Exacto, Sí. no, total. Y a mí me parece que lo que toca hacer es realmente esto que estamos haciendo. Es esto. O sea, Obvio. ¿cuál es la Ellos diferencia? van a tomar un punto y tienen esas conversaciones, weón, pero de temas hacia arriba. Sí, Y así es como sí, total. avanza la O sea, por ejemplo, yo pienso, las cosas que yo estoy haciendo acá, podía haberlas hecho en mi casa tranquilamente. Yo podía estar en mi casa, en mi computadora, haciendo las cosas que yo estoy haciendo acá. Entonces, ¿por qué me vine hasta acá al otro lado del mundo a hacer lo que estoy haciendo? Pues porque aquí yo me puedo ver con mi director, hablamos todo el tiempo, que yo no sé de eso, no espere, yo escribo un correo. Ayer teníamos la idea de que podíamos intentar hacer una cosa, pero espere que esta gente de este paper ya ha estado trabajando en esto, entonces, pero yo no estoy seguro si hicieron P o PA. ¿Qué pasó? Escribió un correo, llamó, no, hicieron PA, entonces hagamos P, ¿se me entiende? Entonces esas son las cosas que hay que hacer. Entonces, No, Sí, sí, de hecho, hola a todos.
De hecho, aquí llegando tarde a la conversación, lo que dice Federico es muy importante, o sea, estar al día en la participación y en la formación de los estudiantes es fundamental, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra dialogar ese tipo de cosas? Porque no es solamente decir, vea, es que lo que hay que estudiar es esto. O sea, ¿en serio es eso? ¿O cómo se valida esa información? Se valida a través de la comunidad científica. Y en Colombia no hay una comunidad científica que valide, digamos, una comunidad científica fuerte que valide esos conocimientos. Por eso están desconexos, por ejemplo, los pensums de los Andes y la Universidad Nacional. Son diferentes, ¿sí? Tienen componentes... Yendo más allá, o sea, yendo a Medellín nomás. O sea, entre, por También, ejemplo, la sí, universidad, la es una Universidad cosa Nacional loca. de Medellín, ellos también tienen pues no, ¿cuál es la que tiene ingeniería física? ¿Medellín o Manizales? Alguna, ¿no? Manizales. Manizales. ¿En qué se parecen, en qué se diferencian los dos pensum? No, yo no tengo ni idea. Nacional de Yo no tengo ni idea. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la también hay. UDEA? La UDEA también tiene un programa de física. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Ni idea. ¿En qué hablamos, por ejemplo, con la pedagógica, con la distrital, en donde también se hace física? Sí, Nada. claro. ¿Sí? No, pero Y eso es Sí, solo las ahí. licenciaturas que de verdad tendrían mucho que aportar y dialogar Y eso es solo pues ahí, a o la sea, desde ahí comunidad toca de salir físicos. a lo que estábamos hablando, es decir, no solamente Colombia puede tener un estándar colombiano en que más o menos todos sepamos qué estamos haciendo todos, sino que está haciendo todo el mundo y qué se está haciendo en todo el mundo. Igual, yo no sé, Fede, ¿usted qué cree? ¿Que es mejor hacer más corto el programa o no? Yo creo que la universidad tiene que ser como, tiene que tener varios niveles de profundidad, Sí, porque como es pública, la nacional al menos, y todo el mundo puede ingresar, hay mucha gente que quiere ser física, pero no quiere investigar en física, sí, ¿sí? Sino que quiere ser física para hacer industria o algo. Yo creo que la universidad tiene que tener esos perfiles, o sea, tiene que tener ese bien espacio para que definidos. personas estudien y salgan graduados como físicos, pero no a nivel investigativo, ¿sí? Sí. En Estados Unidos no me gusta cómo lo hacen, porque entonces ponen un minor, el bachelor y le ponen un bachelor honors, y es un montón de cosas ahí que después nadie entiende y lo ponen como en jerarquía de mejor persona y peor persona, como inteligentes y bobos. sí. Pero se puede hacer Ajá. como en la nacional, se puede hacer, o sea, Que de hecho, es uno replantearlo. eso es un problema que tienen las maestrías, ¿o no? La maestría en profundización y especialización, ¿cómo se llama? Yo ni sé, pero al Investigación. final del día usted mire cuál es la diferencia, pues les dan el mismo cartón, porque no, eso no existe de que usted lo separen esas dos cosas. Sí, o sea, porque eso lo hicieron por alguna razón, por volverla especial. Bueno, dejémoslo así. Am, Lo único que cambia ahí es que en el momento de la sustentación los profesores dicen, este man es de profundización, este man no sabe tanto. Esa es la percepción y que me tiene. parece tenaz porque, pues, al final, ¿cuál es en términos prácticos, yo competir con un man que hizo la otra maestría? Cero, nada. Mis notas son peores. De hecho, ¿Se acuerda de esto este le pongo man, que, de la UDEA, Mauro, que vio cuántica avanzada con nosotros, que era de la otra maestría, no me acuerdo si es profundización o investigación, y se llamaba Juan, Venga, pero hablando que de ahora Juan, está en Alemania. Juan él era, yo no sé de dónde, pero él era ingeniero. Y el man está ahorita en un Max Planck aquí cerquita. Marica, Tipo el man era brillante. increíblemente De bueno hecho, y muy el pilo, man, weón. yo siempre hablo bien de ese man y el man estudió hizo su maestría con Justo. Y hablo bien de otro estudiante de Justo, que si no digo el nombre no lo adivinarían. Y se ríe el Diego, se ríe el Diego. No, son, son los pero únicos dos venga, estudiantes de Justo que yo para conozco. retomar un poquito Famoso. para retomar un poquito lo que dijo ahí Federico, que yo también pues apoyo eso. Yo hablo de la parte de fundamental, obviamente, no es en los métodos, nada por el estilo, o sea, hay muchas cosas y yo creo que después de haber estudiado también bastante parte de la matemática en términos de algoritmo de bolear cuenta, ¿no? Porque ya al menos o sea, bolear cuenta sí sé y sé harto, pero eso realmente no significa nada respecto a lo que yo sé en física. O sea, realmente todo el problema para resolver un problema en física viene mucho antes que lo de esa cuenta complicada, ¿no? Entonces hay muchas cosas así en los cursos de especiales 1, la forma como se trabaja electrodinámica 1, que a mí me parece que no es, porque es más otro curso de matemáticas,
que sí, para mí están mandados a recoger, esas cosas realmente sobran un montón, pero pues el problema que yo veo es como también ese ego de decir, es que el curso, yo lo dicto, o sea, yo sé que dictar si la gente tiene que aprender esto, porque sin esto no puedo hacer nada, ¿no? Y yo estoy en lo correcto y no hay más, no existe más, ¿sí? Entonces, claro, hay desconexión por muchas razones y una de ellas es que ni siquiera hay intención de comunicarse, ¿no? Entonces sí apoyo, digamos, lo que dice Federico de que sea algo más, claro, o sea, pensando en el perfil del estudiante, ¿sí? O sea, como de qué perfil se puede lograr sacar, porque el interés que tenga cada gente en física no tiene por qué coincidir con el del profe, ¿sí? O sea, no tiene por qué, si el profesor está dictando un curso de mecánica newtoniana y él es experto en física de partículas, no tiene por qué el estudiante aprender las cosas que él, o sea, como el perfil que él requiere para el curso, o digamos como que él dice, es que usted tiene que aprender esto para saber lo que yo sé. Es como, no necesariamente, o sea, usted puede aprender muchas cosas dependiendo de lo que realmente toca, digamos, manejar, ¿no? Mire, O sea, mire que y está bien, bueno, pero pues obviamente es muy fácil que lleguen a menospreciar, que también eso es la práctica maluca. Es que ese man estudia algo experimental, ese man no sabe nada. O sea, ese trabaja en algo de materiales y materia condensada, ese man no sabe nada. O sea, ¿Y eso es cuántas una veces no tontería hemos completa. oído eso? Y también pasa, por ejemplo, Fede, lo que decían con Pacho, ¿no? También hay profesores que dicen eso, ¿no? Es que tienen que aprender que el Jackson de pe a pa. Pues, no quiero hablar mal del Jackson, entonces no voy a hablar de Jackson porque no hay manera. Sí, no, totalmente de acuerdo. Entonces la reestructuración sí hay que hacerse. Yo creo que sí que hay que hacerse, pero no en cuanto a qué cursos se ven, sino a cómo los enfrentamos, tal vez. Pero también retomando eso, o sea, lo que dice ese comentario de Federico me gustó mucho, el de Pacho. Es que me hizo recordar, tal vez Daniel sepa más, pero yo discutiendo con un amigo mío de matemáticas, él me comentaba que en ciertas universidades europeas ellos tienen algo como, o sea, no son seminarios, pero los profesores lo que hacen es reunir gente en un espacio y lo que hacen es como discutir preguntas, pero en la frontera. Entonces, ahora en la comunidad existe esa pregunta y los estudiantes que van allí lo que hacen es dedicarse a tratar de responder esa pregunta así no tengan los conocimientos. Pero lo que eso incentiva es que esas personas estudien cosas enfocadas a responder esa pregunta. Es decir, usan herramientas o van a buscar herramientas que ya no son, digamos, viejas, ya no son tecnologías viejas en ese sentido, sino que ahora buscan cosas y estudian cosas para responder una pregunta actual. Y eso es tremendamente útil, porque uno estudia lo que necesita y no todo lo que puede uno estudiar y que Vuelvo al puede pues, uno torneo. perder. Vuelvo al torneo, Ajá, solo por poner un ejemplo. Es eso, ujú, es tal cual. exactamente. Entonces, ese tipo de espacios pueden ser muy buenos, por ejemplo, pero pues, bueno, Y eso, eso Claro, ya no, es... hay que uno buscarlos, tener que leer el libro hay de que pe a pa, eso ya no es así. Eso tiene que resolver este problema y esto es lo que tengo que aprender para resolverlo, es lo que aprendo. Y pues eso está bien, pero los mm, problemas hay que ser bien dirigidos también, ¿no? sí, De claro, hecho, volviendo a no, Pacho, volviendo a Pacho, marica, yo le aprendí muchísimo a ese hombre. Ese man sabía mucho Ese es del un perro montaje viejo. experimental. Ese es No, un marica, perro viejo. claro. era increíble. Y, pues la física experimental, que era lo que estábamos viendo, y que él era el encargado pues de darle ahí los insumos y demás. Marica, no, ese man sabía un montón y sabía por qué no funcionaban las cosas y estaba pendiente de los estudiantes. Ese man era incluso más valioso que lo que aportaba Néstor a la clase o que lo que, marica, era increíble. Yo no iba a Y decir siempre el en el nombre. torneo, cuando nosotros, sí, no, perdón. No, Sin nombre, anonimicemos esta vaina, bueno. yo no le voy a Entonces poner el el señor título. X le dijo Pacho. Sí, No, no, pero, entonces, pero miren lo chistoso y es que Pacho no era el profe. no, sí. Por ejemplo, lo del torneo, que se acuerda que nosotros teníamos que hacer, pues, ¿cómo se llamaba esta La escalera de cosita? Jacob. Eso, la escalera de Jacob. El man nos ayudó mucho también con ese montaje y el man No, estaba pendiente. Pacho estuvo firme Marica, ahí con nosotros. muy bueno ahí, Pues, weón. algo que es bien importante en estos aprendizajes es plantear las preguntas. Yo pienso mucho en, por ejemplo, Hilbert, que el siglo pasado dijo, vean, la matemática, yo personalmente tengo esas preguntas y planteó unos puntos que desarrollaron toda la matemática del siglo, o sea, fueron como que le dio una directriz total a la matemática. Entonces, es importante como aquí en el departamento,
¿cuál es la pregunta, no internacionalmente, cuál es la pregunta que tenemos como departamento de física que queremos resolver en los próximos 10 años? Y cómo plantear la pregunta, porque es que sin pregunta, pues uno ahí estudiando, o sea, yo me acuerdo estudiando todos los cursos, yo nunca entendía para qué estaba haciendo las cosas, o sea, yo que estoy calculando esta superficie en 60 dimensiones o esas cosas, pero cuando la pregunta estaba bien planteada, como en el caso del torneo, que es, dígame, mire este problema, vea este video, acá hay una pregunta, hay un fenómeno, y como uno se conecta mucho más con la ciencia. Entonces, por eso yo creo al comienzo que dije que este espacio es para plantear la pregunta de la física en Colombia. Si digamos ustedes de aquí tienen que sacar eso, ¿qué pregunta pondrían? Este Ok, man la pone muy difícil. Espere. Antes Los de mató, responderle a marica. Federico, venga, espere. Antes de responderle a Federico o intentar responderle, es como si yo también concuerdo con que realmente los cursos tienen que tener un propósito claro. Muchas veces y todos inscribimos un curso porque tocaba verlo y ya, lo dejamos en eso. Y pues claro, de esa manera, marico, usted no tiene ni ganas de estudiar ni nada y realmente la pasa mal. Y lo otro es para que de pronto cerremos, o sea, intentemos responder la pregunta de Federico y cerremos de momento acá, digamos, el video para poder, y si luego nos quedamos pues, discutiendo más, pero para poder cerrar ahí, y está bueno cerrar con la pregunta de Federico, está genial. Y hágale, Julio. Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy difícil de plantear, pero lo primero que hay que pensar para poder responder ese tipo de cosas es como cuáles son las necesidades de estudiar algo y cuál es la necesidad digamos, el contexto colombiano también. Juli, usted se Que está enmarcada. perdió media hora de charla que tuvimos sobre eso, sobre el agro Ah, colombiano. no. No, no mentiras. No, pero no importa. Qué pena. No, siga. No importa, sí, o sea, hay que responder esa pregunta de acuerdo a las necesidades del ámbito colombiano. Es decir, eso no es una pregunta que puede ser una pregunta general tampoco, sino que tiene que ser una pregunta particular para nuestro contexto, para nuestra cultura y para lo que quiere la ciencia colombiana. Tiene que responder a ese tipo de cosas, me parece a mí, es mi opinión también. No, sí, yo así para hacerla rápida, porque sí, obviamente la parte de, digamos, y es lo que yo defiendo realmente, es que cuando usted construye un curso, cuando usted haga lo que sea, tiene que pensar directamente en el contexto de cada estudiante, de cómo sea, de dónde venga, y pues realmente en qué está interesado y demás. Para mí, si uno hace eso desde el inicio, claro, requiere mucho más trabajo, se puede direccionar un curso bastante bien y muy útil realmente, que sí le aporta al estudiante, no que sea simplemente un espacio donde uno hace 2 horas y mira a ver qué saca. Y ya no sé, como pregunta, yo sí puedo intentar responder algo pero respecto a lo que saca. Para mí es más cómo es que debemos o cómo se debe poder enseñar la física acá en Colombia, ¿sí? Porque digo que en Colombia, pues apoyándome en lo que dice Julio, ¿sí? Porque toca buscar entonces respecto al contexto que tenemos nosotros, cómo es que debemos trabajar la física, ¿sí? En el punto donde estamos, y pues ahí van a aparecer cosas, estamos recibiendo información muy vieja y tenemos que buscar cómo encontrar la nueva, ¿sí? Entonces, dentro de ese proceso de buscar la información reciente, simultánea, estar en la jugada, va a implicar unos proyectos particulares de investigación o de enseñanza particulares. Entonces, pues para mí sería algo así. Respecto al proyecto que estamos intentando construir nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que, bueno, eso es una como de las más duras. O sea, Federico llegó hoy a rompernos a todos. Y esta es la más difícil. Y es tan difícil que yo más o menos he tratado de dar vías en las anteriores cosas, pero en esta yo estoy consciente de que yo no tengo respuesta. Yo personalmente, con lo que yo sé y con lo que en mi contexto, yo no soy capaz de dar una respuesta. Pero entonces yo siempre digo, bueno, listo, no importa. Pero entonces uno qué va a hacer, uno qué está dispuesto a hacer al respecto. Y yo estoy seguro que una de las cosas que yo sí puedo hacer es ayudar a crear espacios para que otros lo hagan, ¿no? Para que otros la piensen. Claro, eso no es una cosa que vamos a sacar aquí en 5 minutos. Pero y no va a ser una sola pregunta, eso, 10, 15, 20 preguntas, 100 preguntas, no importa. Pero yo creo que lo que nosotros podemos hacer como no sé, como creadores de la iniciativa o como, no sé, gente que quiere pertenecer a una comunidad es crear espacios para que ese tipo de discusiones se den.
en algún momento las preguntas saldrán a partir de la misma comunidad. O sea, no es que solamente nosotros pensemos en cómo es el pueblo colombiano y qué cosas necesita, sino que también nos escuchemos entre nosotros. Yo como colombiano creo que necesito esto. ¿Mm? Y También, esas son las cosas que creo. Claro, Juli, sigue. también, por ejemplo, me hace recordar la charla que dio aquí magistral de interdisciplinariedad Claudia, y de cómo ella con proyectos alternativos intentaba hacer otro tipo de cosas, que obviamente ya se salían pues de la física y de eso, pero respondían a unas necesidades de las comunidades y respondían a un montón de preguntas de tipo de contexto cultural y de contexto de educación y demás, que me parece importante que, como tener en cuenta. Ese tipo de cosas deberían estar contempladas también. O sea, usted no puede pretender como que la carrera de física esté planteada como está planteada, que prácticamente es un modelo europeo o gringo, donde se interesa es por la investigación, donde desconoce totalmente las necesidades de los colombianos y de para qué serviría en este contexto. Entonces, a mí se me parece, nosotros ya fuimos instruidos ahí, afortunadamente a nosotros nos gustaba ese cuento, güey. Pero realmente la carrera debería responder a otro tipo de cosas también. O sea, el modelo investigativo no está mal, no es que lo botemos a la basura, pero enfocado a qué. Pero enfocado a qué, porque también es muy importante saber que eso nos podría dar como una luz de identidad también, ¿no? De poder hacer ciencia para algo y de poder hacer ciencia para nosotros y que nutra de alguna manera. Eso también me parece loable, lo de la interdisciplinariedad, y me parece importantísimo, que prácticamente se desconoce y pues debería tener un lugar importante, me parece. Alejo, Nico, Raúl, ¿alguno tiene? No, estamos esperando las últimas dos intervenciones que van a ser. Sí, Las últimas son las de Diego y la de yo, Federico, que él también tiene que responder su pregunta. Sí, claro, Federico no tiene que Se hacer ríe. porque yo creo que la tarea que nos deja Federico sí es pues, pensar bien esa pregunta, ¿no? Yo creo que esa pregunta se puede tratar de responder con los podcasts. Sí, no, pues puede ser, ¿no? Anotémosla bien, alguien anótela. Quedó grabado. Ya quedó grabada. Sí. Bien. Todo quedó grabado. Para mí, Colombia debería concentrarse mucho en biología. O sea, biofísica, todo lo que tenga que ver con información genética y apropiarse de las cosas que tiene. Porque lo que veo que está pasando es que toda la información, o sea, toda la investigación o las cosas que pueden hacerse aquí en biología se les está quedando a Estados Unidos y Europa, dejándonos a nosotros como los bobos que no sabemos que tenemos, y ellos sí, saben más ellos de nosotros que nosotros de nosotros. Y en física no tengo ni idea, yo estoy muy alejado de los problemas de Colombia en física, totalmente, investigación totalmente aparte, pero estoy seguro que en esos espacios se puede encontrar como un camino de eso, de los intereses también de los estudiantes, ¿no? A mí me gustaría saber, los estudiantes de física jóvenes, qué intereses tienen. Yo veo que están muy concentrados en buscar desde chiquitos un camino investigativo. O sea, lo que veo es que desde chiquitos empiezan a tener curiosidades de yo qué quiero investigar y mirar profesores y qué hacen. Pero no sé qué es lo que les importa. No sé si les importa la física de partículas, no sé si les importa la física cuántica fundamental, no tengo ni idea. Pues yo no sé, podemos intentar hacer alguna encuesta, ¿no? Pues te toca hacer, después hagamos encuesticas en Instagram, pero aprovechemos, digamos, el alcance que tenemos. También yo creo que Fede tiene algún alcance significativo, mucho más grande que el nuestro, ¿no? Para no ponerlo en otros términos con las cosas del torneo. No sé qué tal alcance, no. O sea, tengo alcance, pero no en jóvenes de física, creo que son puras mamás de físicos. Pues hacemos encuesta ahí también. Bueno, La pensamos diferente.
Pero, por ¿Qué ejemplo, cree podemos usted intentar hacer. que son los intereses de su hijo? eso, pero va a preguntar. Pues es que una de las cosas más interesantes que pasan cuando usted tiene acceso a esta población es que, y pues que es tan fácil ahorita, ¿no? Usted pone una pregunta, la gente responde, usted tiene ya alguna información, pues podemos intentarlo, ¿por qué no? Sí, me parece buena idea intentar buscar esos intereses, digamos, particulares de la gente que está ahí con los que nos siguen. Intentar hacer eso. Hagamos eso, yo creo. ¿Alguno más tiene algún otro comentario? O pues, no sé, mejor paremos acá Si no, yo creo grabación que para fue que no quede muy suficiente. larga. Hablamos un montón de cosas que a mí me parecen importantes. Federico nos llevó, nosotros no sabíamos hacia dónde íbamos a hablar hoy y Federico nos llevó. Muchas gracias por todo. Sí, Federico, Eso, a la gente que siempre viene, a los que vinieron, a los que no pudieron venir, pero seguramente nos ven. También, pues muchas gracias. y pues si alguno de los que de pronto lo estará viendo en YouTube llegó a este punto, pero dejen en los comentarios alguna cosita, pues, porque hay dos cosas que podemos tener en cuenta ahí, ¿no? Si alguno llega, pues que aparecen varios ahí que llegan al final de los videos, pues también para tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué? Nos vemos en 8 días, que en 8 días sí de charla. Entonces, bueno, listo. Hasta aquí fue.